Vamos a comenzar hoy nuestra entrevista. Estamos esperando que nuestro invitado se conecte, que ya debe estar por venir. Hoy vamos a estar hablando de justicia. Estamos prontos a empezar, esperando que nos haga la solicitud. Veo que estás conectado. Si quieres, José Ángel, me podrías enviar la solicitud. La tienes en el chat, la opción de enviarme la solicitud, ¿vale? Para que podamos comenzar a conversar. Vamos a ver si te la envío yo. Hola. ¿Qué tal, Jones? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hay un poco Estupendamente de bien. viento de este lado. Yo he optado en hacerlo dentro de casa para evitar Vale, las está bien. cuestiones. Bueno, Eso es. yo tendré las complicaciones climatológicas o al contrario, porque se está poniendo muy linda la tarde. Bueno, I usually do an introduction in English to the interview because we have different followers that are from different parts of the world. So I think the interview is going to be in Spanish. Jose Angel Gonzalez is our guest today. He's a very recognized lawyer here in Spain. He's a poet, a writer. I don't want to talk about his job, but if you search for him in Google, you'll see that I'm going to have the opportunity and the honor to be talking to a very, very wise man. So I'm very excited of this conversation because we're going to be talking about the general subject of justice. I thought of this subject as a very important thing to bring up in the series of interviews that I've been doing because I've been working in the Tree of Life of the Kabbalah as an inspiration. And we have come from the top, that is the divine energy from God, and we have been working with the wisdom, the understanding, with the comprehension of the universe. And now we're gonna start talking today about the order of the humanity in the law, in the different laws that we can talk about. So justice is gonna come up in the order of the symbolic of the language. So I thought it would be very interesting to talk about the collective and the individual through the subject of the law. And maybe the start of this conversation would have to do with all the things that surround that concept of the law. You know, when I was thinking about this, I thought that surrounding the law or through the law, that's going to be my first question. Okay, what comes up from the law? Because I thought of liberty, of freedom, then I thought of the limitations of the order of the society, and we have the separation of the individual from the collective, and what the law determines about the good and the or the bad, maybe. Okay, what is permitted and what is not. So I think it's important that this is like a small introduction to talk about a big subject. And maybe my first question to you, I'm going to do it in English, and then we're going to start talking in Spanish. Okay, so I'm going to start talking in Spanish. What is the center of the law? What is it inspired on? And what are we talking about when we're talking about the order of the law? Hola, José Ángel. Ahora continuamos en castellano. Ok. Bueno, el tema de la justicia y de lo legal tiene muchos enfoques, ¿no? Es una cuestión que se estudia desde la filosofía del derecho y es un tema, curiosamente, muy interesante para la gente en general, ¿no? O sea, por ejemplo, hay temas recurrentes en el ámbito filosófico que no son para nada del interés de las personas en general, y en cambio el tema de la justicia, de la ley y de la libertad, por ejemplo, lo vemos hoy en día con el problema del confinamiento, ¿no?
La libertad en términos prácticos vendría a ser algo así como la posibilidad de moverse de aquí a allá sin restricción ninguna de tus derechos y lo contrario pues sería una situación de privación de libertad, ¿no? Hay la acostumbrada privación de libertad que todos conocemos, que es cuando uno cumple una pena de prisión, y otras como la novedosa que estamos sufriendo todos los ciudadanos ahora, no lo juzgo ni como positivo ni negativo, a propósito del confinamiento, ¿no? En donde hemos visto que han restringido nuestros movimientos de una manera sustancial y que no podemos movernos. Esa sería la libertad práctica, en un orden más práctico, ¿no? Luego habría la libertad más interior del individuo, que es otra dimensión completamente diferente, y que para mí, curiosamente, y ahí estaría lo paradójico, pese a ser una libertad interior, que parecería que es una cosa introspectiva y de menor ambición, ¿no? Que todo lo que está fuera de uno, yo creo que en realidad todavía es más importante que la libertad de movimientos, ¿no? Esa libertad que tiene que ver con la interioridad y con el desarrollo personal de cada uno y que es lo que nos hace sentirnos verdaderamente libres, ¿no? Porque al final, realidad, percepción, percepción, realidad son cosas que van de la mano, ¿no? Entonces, la forma en cómo uno se siente libre y cómo uno percibe la realidad y cómo se relaciona con la realidad y cómo genera un espacio de libertad dentro de sí mismo es lo que hace que se sienta verdaderamente libre. Quiero decir, y con esto acabo con tu pregunta, ¿no? Pero es una pregunta muy interesante. Al final, la sensación de libertad es una sensación muy subjetiva, ¿no? O sea, tú puedes estar completamente libre de movimientos y sentirte incluso preso del espacio, el mundo se te puede hacer pequeño y puede haber alguien que viva en un mundo muy pequeño, pero con una vida interior muy rica, muy grande y sentirse muy, muy libre, ¿no? Entonces, por eso hay que distinguir ese plano más De práctico hecho, que tiene que pasa ver con con... algunos hombres que han, perdona, que han caído algunos hombres presos y escuchamos estas historias prácticamente heroicas de lo que es la riqueza interior en ese proceso de vivir tras las rejas, ¿no? Claro, porque hay casos muy conocidos, ¿no? El escritor, por ejemplo, Oscar Wilde y otros muchos, ¿no? Que aprovechó para escribir una obra tan bonita como De Profundis, que no sé si coincidió exactamente que la escribiera, creo que sí, o la concibió por lo menos estando preso por un delito además bastante impresentable y que hoy en día ya no lo sería. Ya sabéis que Oscar Wilde era homosexual y tuvo muchos problemas en la sociedad que le tocó vivir por ello, ¿no? Eh, Gandhi y otros muchos, no sé. Hay infinidad de personas que han estado periodos muy relevantes de su vida recluidos, con una restricción muy importante de su libertad de movimientos y sin embargo se han sentido perfectamente libres, ¿no? Seguramente porque ese potencial interior lo tenían muy, muy desarrollado, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que tú crees que determina la libertad del hombre, del individuo en este caso? Volvemos un poquito a lo mismo. Las personas que tienen una vida muy hacia afuera y que viven muy por decirlo de una manera un poquito drástica, pero muy gráfica, en la superficialidad de las cosas, pues seguramente a cualquiera que le preguntaras te diría que solo concibe o contempla la libertad como la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿no? Y que cuando no puede hacer lo que quiere, pues siente muy afectada esa libertad que casi siempre lo tiene entendido como un derecho fundamental, un derecho de los más importantes, si no el más importante, junto con el derecho a la vida, ¿no? Y en cambio, con determinadas personas con las que tú te detuvieras a hablar de la libertad con mayor profundidad y que tuvieran vamos a decirlo en términos muy sencillos, un espíritu más desarrollado, tendrían una visión de la libertad mucho más íntima, ¿no? Y que tendría que ver sobre todo con su manera de entender el mundo. Y eso, desde luego, se puede explicar mucho más y mejor, ¿no? Al final, el desarrollo interior que lleva que una persona se sienta libre tiene que ver sobre todo en la manera en cómo entiende el mundo, ¿no? En cómo ha entendido lo que es él y lo que es el mundo y cómo relaciona una cosa con la otra, ¿no? Y en esa relación es donde se puede fundamentar una libertad mucho más potente que no tanto en el mero hecho de poder hacer lo que uno quiera, que es una libertad todavía muy, muy, muy práctica, como decía antes, ¿no? En psicoanálisis hablamos mucho de una celda invisible que tiene que ver con el super yo, digamos, con las expectativas, los ideales de la sociedad que se transmiten a través de los padres, a través de la educación,
a través de la ley, de hecho, a través de la cultura, ¿no? Hay distintos elementos en el desarrollo del individuo que van generando como expectativas de él y son como diques que van determinando el bien y el mal, ¿okay? El hacer, el buen hacer y el mal hacer, la expectativa. Y el sujeto se crea sus propias expectativas. Yo no, me pregunto cómo ves tú esto en relación al tema de la libertad. Digamos, seguimos hablando del tema de la libertad un poco, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese aspecto del individuo cuando él mismo ni siquiera se da cuenta que pudiera estar preso de las propias expectativas sociales que se convirtieron en sus propias expectativas o del propio orden social que se termina convirtiendo en su propio orden interno? Podríamos poner ejemplos desde el orden económico, el orden del trabajo. O sea, hay una cantidad de cosas que ordenan al individuo que son súper interesantes, ¿no? Sí, Pero yo creo que inconsciente. eh, yo creo que la celda del individuo es el propio individuo. Es decir, al final hay una cierta libertad, reducto muy, muy íntimo, ¿no? En el sentido de tener una cierta capacidad de decisión, ¿no? Eso que se denomina el libre albedrío, una cierta capacidad de determinarse en un orden por muy dado o por muy determinado que ya venga, ¿no? O sea, las cosas son lo que son afuera de uno, pero luego uno tiene una cierta capacidad de regirse internamente. Todo esto que tú estás diciendo ahora yo creo que tiene mucho que ver con que el individuo se le forma un esquema de pensamiento normalmente muy rígido que le viene dado y que tiene que ver con esa red o matriz de pensamientos que son los que conforman al individuo, tanto en su personalidad como en su visión que tiene del mundo. Y ese individuo se mueve mentalmente en ese esquema, ¿no? Y es un esquema que depende de la capacidad del individuo, puede ser más grande, más pequeño, y puede tener más emociones, menos, mucho mayor capacidad de análisis, pero al final es una red de pensamientos. Entonces, hay individuos que viven muy atrapados en esa red de pensamientos y no saben dar un salto hacia arriba, o sea, cambiar de dimensión, o sea, como abrir una tercera, una cuarta dimensión a un plano, dijéramos, bidimensional, y entonces son presos ellos mismos de ese esquema de pensamiento. Entonces, esos individuos, a mi juicio, son muy poco libres, porque aunque puedan hacer lo que ellos quieran aparentemente, están atrapados en ese enjambre de pensamientos y no han sido capaces de orientarse bajo una perspectiva distinta. Luego hay individuos que han sido capaces de levantar la cabeza, por así decirlo, otear el horizonte y tener una visión mucho más panorámica, pero sobre todo una visión más panorámica que no tiene que ver con la posibilidad de abordar más pensamientos todavía. Es decir, un poco lo que le pasa a la ciencia, ¿no? Que la ciencia se va ramificando y ramificando y ramificando y ramificando, pero siempre está en el mismo plano. Es decir, no acaba de dar nunca con ninguna solución porque siempre se está moviendo en la misma dimensión del problema, ¿no? El individuo le sucede una cosa muy parecida. Si hace suyo una forma de pensar que acaba siendo una estructura de razonamiento, pues de ahí no va a salir, salvo que haga algo muy distinto de lo que está preconcebido que tenga que hacer. Es decir, si tú tienes una Es estructura su de pequeña pensamientos, rueda de hámster lo que estás diciendo, ¿no? Es su sería pequeña rueda de hámster. el samsara de los budistas, ¿no? Por decir algo así, sí, efectivamente. Mm. ¿Cómo tú crees que el sistema, el sistema de la ley, o sea, de la estructura social, digamos, estamos hablando de lo institucional, ¿cómo tú crees que el sistema y el sistema educativo, que obviamente viene desde abajo, ¿no? Sigamos desde la crianza del pequeño, pero luego cuando el individuo deja de estudiar, si esto estudió, hasta el nivel que haya estudiado, luego viene desde pequeño, siempre lo arropa un sistema, ¿no? Un sistema global, social, que es un consenso grupal que se ha llegado a hacer, que veremos si llegamos al tema de por qué se llega a ese consenso y no a otro. Pero digamos, ¿cómo tú crees que el sistema favorece o desfavorece la conciencia que puede tener el individuo de su libertad? Yo creo que el sistema, tal como está establecido, e incluso te diría no solo establecido, sino hasta concebido, yo creo que no ayuda a nada. El sistema lo que necesita es que ese engranaje funcione y por lo tanto lo que capta es adeptos del sistema, ¿no? De esa matriz. No creo que el sistema le convenga tener mucha gente que vea las cosas de una forma diferente. Por lo tanto, el sistema normalmente lo que va a intentar es inculcar en el sistema educativo, en el sistema de creencias, de valores, que los valores, si te fijas, cada vez están mucho más
enfocados en la utilidad, en la oportunidad, ¿no? Que tiene que ver más con una pseudoética y una pseudomoral que no tanto con los denostados valores religiosos que cumplieron una función en su momento y que ahora pues se llega a la conclusión de que no sirven para mucho, para nada, ¿no? Claro, ese camino secular que hemos emprendido, que es un camino científico, objetivo, racional, lleva de suyo siempre el problema que decíamos antes y que tiene que ver con la libertad del individuo. El individuo que va a seguir un sistema de creencias totalmente práctico y enfocado a ser útil al sistema, no va a tener normalmente capacidad para despertarse, para poder ver qué es lo que está haciendo y normalmente va a seguir el camino que sigue todo el mundo, ¿no? Y esa inercia, que es un vórtice de energía muy potente, el que tiene el sistema, Sí. es una inercia de la que es muy difícil salir, porque tú tienes rol trabajo, rol padre, rol miembro de la sociedad, y de estos roles que ya están muy estructurados, es difícil salir porque tú ahí ya no puedes inventar casi nada. Tú no puedes decir en el rol de la familia o en el rol de un colegio o de un sistema educativo que viene incluso definido por una norma que el Estado ha considerado que es la adecuada para nuestros hijos. No tienes capacidad de cambiar esas cosas, ¿no? Tendrías que implosionar desde dentro, no intentar explotar el invento desde fuera. E implosionar desde dentro Qué interesante, significaría, ¿cómo se hace esa implosión? esa implosión te vendría dada por una forma radical de ver las cosas y de vivir. Y deberías de alguna manera de predicar con el ejemplo, pues por ejemplo con tus hijos, ¿no? Tendrías que enseñarles, yo creo que a los niños hay que enseñarles al principio a pensar para que tengan un criterio propio, pero para que enseguida descubran qué es eso de pensar, ¿no? Es el pensamiento, ¿qué es el pensamiento, ¿no? ¿De qué está hecho eso, no? Eh, Porque al final pensamiento y realidad se confunden, ¿no? La realidad es la realidad porque yo la pienso. Y hay un engranaje ahí que es el lenguaje, y pensamiento, lenguaje y realidad son una misma dimensión del fenómeno de estar vivo, ¿no? De lo vivido, de lo Se terminan experiencial. estando como demasiado amalgamados, terminan estando demasiado Exacto. juntos. Pues los niños tienen que aprender a pensar para luego repensarse y para luego dar un salto y volverse creativos y dar con formas de vida que excedan a las acostumbradas, ¿no? Y eso, bueno, pues es una cosa que tenemos que hacer los padres con ellos, porque los colegios, complicado, complicado. Ir Formas con de estas, vida que con estas cosas excedan al a lo colegio, acostumbrado en que, por ejemplo, o sea, aquí te pregunto tu opinión personal, ¿no? O sea, cuando tú dices implosionar el sistema y ese día a través de los niños, ¿qué es lo que tú harías de distinto con los niños entonces? Porque estás entrando, bueno, ¿no? Vale la pena preguntarlo. eh, sí, bueno, pues con los niños, por ejemplo, hay que darles una visión crítica de las cosas. Es decir, hay que intentar que se conserven en lo que son ellos, porque ellos están en un punto cuando vienen al mundo, que están, como digo yo, todavía muy cerca de lo original, ¿no? El origen. Hay un filósofo que tiene una manera de ver las cosas muy interesante, que es Salvador Paniker, que hablaba de la retroprogresión, ¿no? Una especie de movimiento hacia adelante, pero que siempre está conectado con lo original, con el origen, ¿no? Con la fuente. Los niños tienen una cierta conexión con eso todavía, ¿no? Y yo creo que es importante que progresen y que utilicen la razón y el conocimiento y todo eso para tener un mundo mejor en muchos aspectos, pero sin descuidar ese elemento original crítico, ¿sabes? De esa cosa de decir, de ser distintos, de ser diferentes, y que en esa diversidad, en esa forma de hacer de cada uno, en esa capacidad de crear, mantengan su propio carácter, ¿no? O sea, yo creo que los niños enseguida se asustan, quieren gustar a todo el mundo, tienen una presión muy grande y se abandonan a ellos mismos por la aceptación de los demás, ¿no? Empezando por los padres, que quieren que sus hijos cumplan con esos tópicos, con esos modelos, ¿no? Y yo creo que ahí no les hacemos un favor. Yo creo que tenemos que dejar que continúen y que tengan esa visión crítica de las cosas, ¿no? Y que se rebelen un poco contra lo establecido, ¿no? Que tengan esa capacidad de en un momento dado inventar algo nuevo que no existe y que puede ser mejor que lo que ya hay, ¿no? Yo tengo una visión muy constructiva de las cosas, muy,
muy creativa. Es decir, estoy poco... A mí lo permanente me parece que es poco interesante. Yo, curiosamente, lo cambiante, lo diverso, me resulta mucho más sugerente y estimulante. O sea, que no conocer a alguien como yo para sentirme más cómodo, ¿no? ¿Hola? Me prefiero que sea... Decía Perdón que que se yo, había ido un poco la señal. sí, decía que yo prefiero conocer a un amigo distinto a mí porque me va a resultar mucho más estimulante y enriquecedor que no conocer a alguien como yo, porque eso va a ser un poco más de lo mismo. Pues yo creo que la vida es esa diversidad y que los niños tienen que encarnar ese cambio continuo y permanente. La vida va y viene y va y se reinventa a cada momento. Y me da a mí la sensación de que desde el famoso giro copernicano del problemático Descartes, que puso en la cúspide de nuestros valores a la razón, hemos emprendido un camino, una marcha hacia un conservadurismo racional que yo creo que no es bueno. Es decir, una cosa pasada siempre por el filtro de la razón, ¿no? O sea, por ejemplo, no lo sé, tú mañana decides comprarte un perro y vas a mirar todas las razas del mundo para ver cuál es el mejor perro, y cuando un amigo te pregunte cuál es el perro que te gusta, no le vas a saber contestar, porque dirás, pues no sé qué es lo que me gusta, pero he comprado el perro que todo el mundo me va a decir que es el mejor perro, ¿no? El que menos ladra, el más inteligente, el que más le gusta a mi vecino, el que más le gusta a mi padre, el que prefiere... Eso es perder un poquito El estándar de social. autenticidad. Sí, efectivamente. El sistema Fíjate, tú educativo, estás hablando de la libertad por un lado, ok, yo siento que tú estás hablando de la libertad cuando hablas de la manera de criar a los niños, hablando de la creatividad, del pensamiento crítico, ok, siento que eso está como en un lado y en el otro lado estamos como en la dualidad, ¿no? En el otro lado está la ley, está el sistema, está el status quo, está el establishment, sí, pero donde fíjate, tratan. Ajá. no, digo, Te escucho. dos cosas. La primera, cuando hablo de pensamiento crítico, no estoy necesariamente haciendo referencia a este concepto tan manejado en el cole del critical thinking. No, o sea, yo no sé muy bien qué es eso porque los papás del cole que me conocen a mí ya saben que yo mantengo una cierta distancia con según qué cosas del colegio, ¿no? Pero me estoy refiriendo más a una capacidad crítica de pensamiento que tenga que ver con saber pensar, ¿eh? Saber pensar es muy importante. Saber manejar la cabeza es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que enseñar a los niños, pero para luego dar otro paso más y no pensar tanto. Seguramente no pensar tanto. Es decir, uno piensa mucho para descubrir que no es necesario pensar tanto, pero primero hay que pensar. Es como un paso necesario, ¿no? Y yo creo que en el colegio no van tanto por ahí. Yo creo que en el colegio lo que van están modelando niños que cumplen con los estándares aceptados, ¿no? Niños, por ejemplo, pues que van a ser capaces de haber estudiado una cantidad ingente de conocimientos que los van a acabar olvidando seguramente, pero van a poder decir que han estudiado muchísimas asignaturas y muchísimas materias de las que no van a acabar siendo competentes, no van a ser competencias suyas tampoco, ¿no? Yo tengo una visión del colegio, lo que pasa es que probablemente tendría que hacer un colegio nuevo, ¿no? Para que yo estuviera feliz con el colegio de mi hijo, pero yo creo que los niños deberían de profundizar mucho más en las competencias, deberían de saber hacer cuatro cosas muy bien hechas, deberían de aprender a pensar, deberían aprender a buscar su lugar en el mundo, y no creo que sea necesario que hayan hecho tantas tropocientas mil asignaturas de tantas cosas, ¿sabes? O sea que, te digo, tengo una visión un poco distante, un poco crítica con el tema del colegio. Bueno, esto es el establishment por este lado. Yo lo que me pregunto es que cuando tenemos como en la balanza, yo no sé si estamos hablando de la justicia de alguna manera, ¿ok? Porque tenemos la libertad por un lado, hablamos de los niños, pero hablemos de los adultos ahora. Digamos, tenemos Bien. la libertad por un lado y por otro lado tenemos el establishment, que sería la ley, el sistema. Mm. Tenemos esto. Me pregunto si aquí estamos empezando a hablar de lo que se pone en la balanza de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Okay? Para volver a entrar en el tema de la justicia. ¿Qué es la justicia si queremos hablar de esto? Bueno, a ver, esto es un tema también que daría para una conversación muy larga, ¿eh? Es un tema muy interesante. A mí siempre, en mi época de estudiante, me atraía mucho el tema este de la justicia y la ley. Y lo primero que hay que hacer es diferenciar. La ley es una construcción del hombre, es decir, por así decirlo, es un signo arbitrario. Es decir, la ley es ley porque el hombre ha decidido que lo que ha promulgado como legal o como una norma es ley.
de pronto es ley, ¿no? Si mañana decidimos todos que es ley ir con un sombrero por la calle, pues lo legal será ir con un sombrero. Pero eso no necesariamente es lo justo. La justicia es otra cosa completamente diferente. Y tan distinto es de lo legal, hay gente que te diría que la aplicación correcta de la ley es lo justo, pero no necesariamente es así, porque luego la aplicación de la ley es otro mundo completamente distinto, el de los operadores jurídicos, los tribunales, los abogados. Por hacerlo sencillo, te diría que la ley es un tema absolutamente arbitrario, ¿eh? Que depende completamente del hombre, y la justicia es un tema muy discutido. Es decir, ¿existe o no existe la justicia? La justicia sería lo justo, ¿no? Lo ecuánime. El repartir, dijéramos, justicia sería el repartir equidad entre las personas, ¿no? Pero claro, ahí lo justo, podemos entrar en un terreno en el que mucha gente te diría que es algo totalmente subjetivo. Pero yo no estoy de acuerdo. Fíjate, no rehuyo el debate. Para mí, la justicia es un valor con mayúsculas que tiene que ver otra vez con esa libertad que hablaba al principio, pero no la exterior, curiosamente. Es decir, para mí no es justo que yo tenga toda la libertad de movimientos porque me apliquen bien la ley. Todo eso sería todavía una justicia en minúsculas y que tendría que ver con esa ley que decíamos. Para mí, lo justo en mayúsculas tendría que ver, o esa justicia sería una justicia que tendría que ver más con la naturaleza del hombre, en el bien entendido de que esa naturaleza del hombre tendría que ver con esa libertad interior de la que hablaba antes. En realidad todos los conceptos van ligados. Es decir, una persona que es libre por dentro y que es capaz de expresarse en unos términos adecuados, normalmente, fíjate, no va a necesitar tanta ley, porque esa naturaleza, es mi opinión, esa naturaleza más intrínseca del hombre es bondadosa. Es decir, y no estoy recurriendo ni a los famosos filósofos como Hobbes y Locke que se peleaban sobre si el hombre era un lobo para el hombre o si el hombre era bueno y luego se corrompía en la sociedad. No, lo que yo digo es que la naturaleza del hombre es bondadosa per se, pero no mi bondad, sino una bondad impersonal, una bondad que tiene que ver con una bondad mucho más intrínseca a nuestra naturaleza. Por lo tanto, individuos más desarrollados no necesitarían de tantas normas, no necesitarían de tanta regulación, no se verían afectados tanto por el concepto de la justicia, serían un poco justos en sí mismos ya. Lo que hace que la injusticia aparezca es cuando el hombre se aparta de esa naturaleza suya y se introduce en esa pauta que decíamos de esquemas de pensamientos que a su vez tienen que ver con la organización y la convivencia social. Otra vez va muy unido. Esa matriz que tú tienes de pensamientos en tu cabeza y la organización social vuelven a ser la misma cosa, porque esa organización social y esa matriz de organización social es la que te han introducido a ti en tu cabeza. Está muy relacionado, ¿no? Entonces tú puedes Claro, ser libre. lo que parece un absurdo en lo que estás diciendo, porque parece absurdo que a sabiendas de esto, que lo sabes tú, esto lo sé yo, esto lo sabe mucha gente, esto que tú estás diciendo ahorita, esto no es novedad, o sea, esto es antiguo, ¿ok? Sí. Esto está desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno, te tocas como un punto de mi corazón ahora, ¿sabes? O sea, tocas un punto que tiene que ver con, bueno, pero ¿por qué el sistema, que el sistema no es impersonal? De hecho, el sistema está llevado por sujetos. Hay sujetos que invisten el sistema, hay sujetos que invisten la ley, hay sujetos que invisten el poder. De hecho, se escoge el poder, digamos, el poder se inviste. Hay personas que Uh-huh. deciden bajo la estructura del poder cuál es la ética, cuál es la justicia relativa, digamos, cuál es la ley bajo la cual va a vivir el colectivo. Entonces tú estás tocando un punto que es así como que, wow, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, tocaste un punto que tiene que ver con el árbol de la vida directamente y la razón por la entrevista contigo. Es el punto que tiene que ver con la misericordia y la lealtad. Y la lealtad entre los hombres, y la lealtad del colectivo y la misericordia como la compasión, como un elemento Uh-huh. propio, que nos caracteriza, que es nuestro, pero que requiere ser tomado con voz. Requiere que los que pueden le den voz al grupo, al colectivo, que o no lo entiende porque no lo sabe, ¿okay? Porque sigue estando bajo las leyes del sistema y no tiene ni idea de esto que estamos conversando ahora.
y existe la posibilidad de hacerlo. Me pregunto yo, ¿no? O sea, aquí es que me tocaste el corazón, me tocaste el alma, ¿saben? O sea, ¿qué Sí, pasa con por qué pareciera que es conveniente que nos ataquemos entre nosotros y pongamos estructuras de poder y pongamos jerarquías cuando somos una especie? O sea, al final somos animales, ¿sabes? Somos una especie en sí misma, no somos razas, no somos países, no somos naciones, somos gente, simplemente somos humanos. Y resulta que nos creamos un montón de divisiones un poco extrañas. Yo no las entiendo, honestamente. No las entiendo y siento que lo que nos está pasando ahorita, el coronavirus, fue como que ¡puc! Tuvo un impacto y nos hizo entender, mira, somos un globo, vivimos en un globo y estamos todos juntos en esto. mm. ¿Qué piensas tú? Yo creo que tenemos como especie los años de antigüedad que tenemos, pero yo creo que vivimos un poco todavía en la prehistoria de la consciencia, es decir, de nuestras auténticas posibilidades o de desplegar nuestro auténtico potencial, ¿no? Quiero decir, efectivamente, si el hombre está constituido por una naturaleza que es una naturaleza esencialmente bondadosa, e insisto, es una bondad mucho más impersonal, ¿eh? No la estoy definiendo, no estoy diciendo este o el otro es bondadoso, sino que habría una naturaleza bondadosa impersonal que lo permea todo. La acción que debería de caracterizar al hombre bondadoso es la compasión. Es decir, el hombre por naturaleza, cuando llevara a término acciones externas, habría de ser necesariamente compasivo. El hombre compasivo no necesita estar sujeto a tantas reglas. Esta es la realidad. Lo que pasa es que el sujeto compasivo es un sujeto que está muy evolucionado. O sea, es un sujeto, y fíjate, y no racionalmente. Hay gente muy sabia Ujú. que a lo mejor no tiene estudios, ¿no? Y que tiene una sabiduría o una forma de regirse y de expresarse mucho más competente en términos de humanidad con el resto de sus congéneres que, yo que sé, que un tío que es catedrático de física nuclear, ¿no? Entonces, el problema es que nos ha tocado vivir una etapa histórica del hombre en que el hombre ha estado muy entretenido en lo científico, en lo objetivo, ha tratado de objetivar su vida. Ha tratado a partir del lenguaje, los lenguajes matemáticos, físicos, de cualquier tipo, biológicos, químicos, políticos, filosóficos, ha tratado de articular un discurso sobre sí mismo en el que ha pretendido objetivarse, con la idea de construir un relato que lo salvara de algún modo. La religión, la ciencia es la nueva religión, este es el problema, pero lo objetivo, que está fuera de uno, ya no forma parte de esa bondad intrínseca que es más interior del hombre. Entonces, el hombre se ha desligado, se ha desconectado de eso que decíamos antes que tiene que ver con lo original, con esa retrospección, ese momento retroprogresivo que yo decía. El hombre, si no está conectado con esa humanidad que lo caracteriza, es un hombre meramente racional, que piensa muy bien, pero que no va a ninguna parte, que no sabe dónde está, que en el fondo no sabe lo que hace, porque moverse por criterios utilitarios, ganar más dinero, tener esto, tener lo otro, acumula conocimiento, pero el conocimiento no está físicamente en ningún sitio, nada está en ningún lugar. Todo está sucediendo, todo parece que es una realidad determinada y sin embargo es muy ilusorio todo al ¿Y mismo por qué tiempo. el Entonces, hombre se quiere salvar de la fuente? ¿Por qué el hombre bueno, le rehuye a la fuente? ¿Por qué le rehuye pero a ese es el su mayor, propia divinidad? Pues ese es el mayor error. El hombre ahora mismo tiene una necesidad urgente de recuperar esa conexión. Está muy bien el lenguaje científico para ir hacia adelante, pero es muy necesario estar conectado con esa fuente que tú dices, porque si no, esas acciones están desprovistas de sentido. No tienen significado, pero no tienen sentido, que es distinto. Tienen todo el lenguaje del mundo, el lenguaje matemático llega a niveles de expresión espectacular, pero en sí mismo no tiene ningún sentido. Es un ¿Pero qué es el sentido entretenimiento. para ti? Cuéntame de esto. Para No ti, ¿qué es tiene, la fuente? ¿Qué es el sentido? ¿De qué estamos no, hablando porque cuando hablamos de el, esto? el sentido sería lo que le daría fundamento a tu vida. O sea, tú puedes coger a una persona que tenga 6 doctorados y es una persona profundamente infeliz y deprimida, porque en realidad no ha encontrado un sentido a su vida. El sentido tiene que ver con esa compasión que hablábamos antes y tiene que ver todavía con un descubrimiento interior de la naturaleza de uno mismo. Y de uno mismo vuelve a tener otra vez que ver con lo que hemos dicho al principio, con lo que en realidad nos caracteriza, que es
el pensamiento. Es decir, es muy importante saber de qué está hecha nuestra mente. O sea, esa cosa que hay ahí adentro que piensa, que experimenta, que siente, que percibe y que dibuja una realidad fenoménica, ¿de qué está hecha? ¿Qué es eso? Cuando yo pienso, ¿qué está pasando? Y el pensamiento de dónde viene y a dónde va y dónde está todo eso, ¿no? O sea, el día en que yo conocí a mi mujer, que fue un día que sucedió y que hubo todo un espacio físico que se conformó para que ese acontecimiento sucediera, ¿dónde lo han guardado ahora? Si tan importante es la física, ¿dónde está ese espacio en particular? ¿Dónde no, no está? Se ha ido, ¿sabes? Hay esta conversación aquí y ahora y no hay otra cosa más. Entonces, la única posibilidad que tiene el hombre es de entender esto y de conectarse con esto y de conseguir en cada momento ser expresión de esta verdad. Bueno, tú de Lo hecho otro, ahorita, pues estás hablando de lo interdimensional del hombre, ¿eh? Tú estás hablando de la interdimensionalidad del humano. Estás hablando de la 3D, digamos, estamos en la tercera dimensión, donde hay un espacio-tiempo, pero estás hablando también de que hay una conexión con una cosa un poco más alta o distinta, claro, pero es que que no pasa por el espacio-tiempo. esa conexión seguramente eh, es una conexión que está aquí presente ahora y que me permite que yo sea consciente de todo lo que está sucediendo. O sea, esa conexión está. El problema es que no nos damos cuenta. Hemos hecho switch off, nos hemos desconectado, no la tenemos presente. Entonces, vamos con el piloto automático. Tú puedes llegar a tu casa después de un día entero frenético, de un frenesí laboral y social, y decir, no, en el fondo no me he enterado de nada. O sea, he estado todo el rato contestando lo que había que contestar, he estado todo el rato diciendo todo lo que había que yo dijera, le he contestado a mis clientes lo que esperaban que dijera y lo he hecho muy bien porque he hecho a mano del Código Penal y de no sé qué y de la jurisprudencia y además he dicho cosas que forman parte de una educación que he recibido de alto nivel. Pero yo cuando lo decía, no, ni siquiera era consciente de lo que decía. Había alguien que contestaba por mí. Son esas pautas de pensamiento, esos esquemas que ya van solos. Entonces, ¿cómo hacemos para decir stop? ¿Sabes? Voy a estar consciente de todo eso y voy a ver qué digo y qué es todo eso que está sucediendo delante mío. Entonces, esa perspectiva de las cosas, que es el principio de una realidad distinta, ya no la tenemos presente. O sea, podrías ir 20 años atrás en tu vida y podrías descubrir que te has tirado 20 años de tu vida respondiendo con esos programas de pensamiento que funcionan solos. Es terrible, esa es la realidad de la gente. La gente son autómatas, lo ves por las calles, la manera en cómo conversan, las cosas que hacen en el trabajo. Hemos perdido el hilo discursivo lo hemos perdido. Por lo tanto, Bueno, lo está todo justo, como dentro de la estructura, digamos, está esa pequeña estructura o gran estructura o mediana estructura y ahí se va moviendo el colectivo, ¿eh? Porque luego el individuo se mueve en ese colectivo, ¿no? Se mueve en la norma, se mueve en ese movimiento normativo, ahí está, y tiene pequeños momentos de lucidez, todos, ¿ok? Algunos más o menos según las circunstancias. Voy a ir a una pregunta que tiene que ver con si esto es modificable. Yo no diría reversible, que no me parece que es la palabra correcta, sino mira, ajustable. ahora me has ¿Podemos hecho, hacer justicia divina? pero ahora me has hecho ver una cosa que no lo había pensado nunca en esos términos. A Has ver, dicho algo que en realidad me ha dejado un poco preocupado, porque fíjate, yo normalmente no había sido capaz de asimilar de una manera tan automática lo normativo con el pensamiento. O sea, siempre había pensado que todas esas pautas mentales que a mí me dominan a diario y que influyen en mi comportamiento de una forma prácticamente permanente, no había pensado que fuera incluso algo normativo, porque algo normativo sería algo prescrito con la sanción de castigo. Es decir, fíjate, o sea, tú lo que vienes a decir cuando asimilas pensamiento con lo justo, con lo normativo, joder, aún es peor porque lo que estamos diciendo es, si no te comportas así, te vamos a castigar. y es así, Y ¿no? fíjate, te diría que en realidad tienes razón tú porque es así en el fondo, pero eso es un acicate, es un incentivo para decirle a la gente, oye, tienes que salirte de esa estructura sinalagmática tan terrible de o haces esto o te pasa esto otro, porque estás preso constantemente en todas tus decisiones. Es como los perros, ¿no? O sea, que le das una orden y la cumple porque o le das un premio o lo castigas, ¿no?
Ujú. Eso es muy interesante la manera en que lo has planteado porque yo creo que sería una forma de decir a la gente que se diera cuenta que está muy, no solamente está dominado, sino que está normativizado, que aún es peor. O sea, está, digamos, amenazado de una sanción. Es que lo podemos hacer con un dibujo conmigo misma acá en esta pantalla. Perdóname que lo utilice, pero lo tengo que utilizar. O sea, yo estoy dentro de la norma. La Sí, curva normal está adentro, porque yo estoy aquí adentro, y afuera de mí está la libertad. Afuera de mí está el cielo. O sea, fuera del dibujo, lo que está es el espectro de las posibilidades. El espectro de las posibilidades es la capacidad de elección, la claro. conciencia de que hay mucho más de lo que sabemos, mucho más de lo que entendemos, mucho más dentro de nosotros mismos de lo que somos capaces incluso de siquiera considerar. Fíjate, eso Tú que dices tocaste el tú, punto del sentido. ese cielo que tú dices que yo veo detrás tuyo dibujado perfectamente, sería ese espacio que yo te decía antes que tenía que ver con nuestra verdadera naturaleza. Es decir, lo que nosotros somos, nosotros vendríamos a ser algo así como la condición de la posibilidad de que todos los sucesos sean como son, ¿no? Con lo cual tú, efectivamente, seríamos ese espacio, ese cielo en donde todas las cosas que suceden y la probabilidad misma de que sucedan sean una realidad, ¿no? Claro, hay que situarse en ese espacio, efectivamente, ¿no? Y tomar conciencia de eso. Y la pregunta tuya, por no dejarla sin responder, de cómo salvarse o cómo... Yo creo que no nos podemos esperar a que nos salve, nos hemos de salvar cada uno de nosotros. Yo creo que la salvación, el tomar conciencia de lo que yo estoy tratando de decir y que es difícil de forma Ujú. sintética y apretada en una conversación como esta, aunque no por ello no deja de ser, desde luego, interesante, esa salvación, hay mucha gente que se espera que vengan y le digan lo que tiene que hacer. Yo creo que la salvación tiene que partir de uno. Es decir, puedes tener toda la compañía en el camino, todos los amigos, maestros, acompañantes, parejas. Es fantástico todo eso. No podemos hacer las cosas si no es con ayuda de los demás y probablemente estamos aquí para relacionarnos los unos con los otros, porque si no, el amor, por ejemplo, no tendría ningún sentido, ¿no? Todo está en relación con, ¿no? Pero la llama se te tiene que encender a ti. La inquietud primordial, básica, de escaparse ese cielo, aunque sea pidiendo ayuda, tiene que partir de uno. La gente tiene que tomar conciencia de que tienen que ser ellos por ellos mismos los que den el primer paso, los que compren el primer libro, los que lean el primer poema, los que vayan a un centro donde vayan más personas a auxiliarse de gente que han emprendido el camino antes para que les ayuden, los que tienen que buscarse, qué sé yo, un cura de su barrio, un maestro budista o un profesor de yoga, pero tienen que dar el primer paso. Porque si te quedas en casa viendo la televisión, lo único que vas a hacer es reprogramar todas esas pautas de pensamiento, las vas a reforzar, las vas a hacer que estén presentes, ¿no? Es tóxico. Si uno ve un telediario, le puede coger una depresión, porque si el mundo fuera lo que el telediario dice, no valdría la pena vivir. Pero no es verdad. El mundo no es así. Podrían dar telediarios de buenas noticias, ¿no? El mundo también es un lugar maravilloso donde la gente se enamora, se quiere, nacen niños nuevos, ocurren acontecimientos felices cada 2 por 3, pero no nos enteramos. Nos enteramos solamente de lo malo. Estamos todo el día oyendo cosas malas. Que si el ERTE, que si el coronavirus, que si las cifras del PIB. Es imposible ser feliz así. No se puede. Entonces, uno tiene que coger y decir, basta ya. Se acabó. O sea, uno tiene que dar un paso adelante y decir, yo elijo otra vida distinta. Voy a Ujú. hacer las cosas de otra manera, me voy a repensar. Y el coronavirus ha sido San Coronavirus con todo el respeto Sí. de todas las personas que desgraciadamente hayan tenido que fallecer, entre los cuales se incluyen amigos íntimos míos, ¿no? Bueno, íntimos no, pero amigos, algún amigo bueno sí, ¿no? Con lo cual he vivido en primera persona lo que es perder a alguien por el coronavirus, pero el coronavirus ha sido una oportunidad para que el mundo entero, algunos por lo menos, se hayan detenido a darse cuenta de muchas cosas que cuando estamos en ese movimiento incesante en el que de la rutina diaria, somos incapaces de parar la locomotora, de parar el tren, ¿no? Y es muy necesario detenerse. A mí me da la impresión de que, o sea, cuando hablamos de también esta dualidad entre el individuo y el colectivo, me da la impresión de que tú apuestas mucho más al cambio individual, como dices tú, ¿no? Al proceso de introspección, el cambio individual, que el cambio del propio sistema o del colectivo a través del sistema, que es donde nos engranamos todos como conjunto. ¿Tú no crees que hay posibilidades para el sistema como tal?
No, yo creo que eso es lo que te decía antes de la implosión. Hay que implosionar el sistema por dentro. O sea, no vamos a conseguir... El sistema en sí mismo imagínate, sería como una especie de algoritmo por los que consideran que tal como está concebido funciona bien y ese algoritmo es inamovible. O sea, eso se implosiona desde dentro. Si tú, o sea, si tú cambias, yo creo en ese, no sé si es alguien lo debió decir, no recuerdo quién, si cambias tú o cambia tu mirada del mundo, cambia el mundo entero. Es decir, si tú esperas que el mundo te cambie a ti o cambie el mundo entero, ya te puedes quedar sentado. Hay que implosionar y la manera de implosionar el sistema es individuo por individuo. Lo que pasa es que yo creo en el efecto contagio, que es distinto. Yo creo que si tú implosionas, puede implosionar tu pareja. Y si implosionas tú y tu pareja, vuestros hijos os verán de un modo distinto. Crecerán en otro ambiente. Y si mañana yo, porque soy tu amigo, y tú has implosionado, y me das 4 consejos buenos, y despiertas algo en mí, y yo vengo a verte un día y te pregunto, a lo mejor implosiono yo también. Y esas implosiones, pequeñas implosiones dentro que se van, como un virus también, se van viralizando, es lo que pueden dar al traste con el sistema. Pero no podemos esperar a que algo que ya está definido, el sistema mismo, cambie, nos cambie a nosotros. ¿Qué va a cambiar? Los políticos. Tú fíjate en los políticos. Los políticos son un desastre. ¿Por qué? Porque son individuos que están muy poco desarrollados. El presidente del gobierno es un tipo absolutamente, con todo el respeto para él, pero es una persona, vamos a decir, y dejando a un lado las adscripciones políticas de cada uno. Pero es una persona abiertamente mediocre. Es evidente. Y a lo mejor tendrán competencias específicas para algunas cosas, si no él, algún ministro suyo, que no lo dudo, ¿no? La ministra de Economía, pues sabe de economía. Pero en realidad lo que necesita el sistema para cambiar en los términos que estamos hablando aquí son expertos sectoriales. Necesitaríamos que hubieran sabios hablando y rigiendo los intereses políticos del mundo. Y eso no va a suceder. No le van a dar espacio a esas personas. Pero esas personas sí que pueden implosionar desde dentro. Y yo creo que es la manera de que si florece por dentro lo que tiene que florecer, el paisaje mañana es distinto. Y yo creo que la gente sí que tiene esa demanda interna, ¿eh? Yo creo que mucha gente sí que está por la labor, que sí que se ha dado cuenta que esto no lleva a ninguna parte. Hay mucha gente que ha sacado conclusiones muy útiles y muy positivas del confinamiento, por ejemplo, en el coronavirus. Fíjate, bueno, es que yo la verdad que soy optimista con el tema de cambiar el sistema a través del propio sistema. Y de hecho tú mismo estás diciendo que quizás los personeros, la forma como está estructurada, digamos, vamos a la estructura. Cuando tú hablas, pones el ejemplo del presidente y es como, es lo que es patético, no es el presidente. Lo que es patético es que una persona revista tanto poder, que un solo individuo con las características que tenga, con sus propias limitaciones, porque al final es un individuo, represente un colectivo tan grande y termine bajo él una pequeña cúpula de sujetos que es muy limitada. Estamos hablando de cuántas mentes que dirigen una nación entera. Es muy poca gente determinando bajo qué estructura vive un colectivo tan grande. De hecho, la humanidad, nos podemos ir de la nación y podemos hablar de los grupos poderosos a lo largo del mundo. Al final son muy pocos sujetos bajo los cuales terminamos todos ordenándonos dentro del sistema, ojo, porque hemos decidido la mayoría de los sujetos vivir bajo la estructura de un sistema económico, de un sistema político, de un sistema legal, donde ese es el acuerdo, y científico y educativo, bajo el cual nos estamos rigiendo la mayoría. Pero porque hemos decidido al final, como colectivo, sin conciencia de ello, que ese es el orden correcto de las cosas. El orden correcto de las cosas es un presidente, una pequeña cúpula de ministros, un grupo de tantos sujetos que llevan una asamblea o congreso que determinan cuáles son las leyes que ordenan una nación y luego las del mundo. Perdón, me Sí, parece una pero locura. ya, pero fíjate, yo que te No puedo tengo decir ni idea cuál es el otro orden, ¿vale? por mi experiencia profesional, te puedo decir que en general ahora me ha tocado o elegido, no sé muy bien por qué, porque no le guardo ninguna animadversión personal al presidente del gobierno porque no se la guardo a nadie, ¿no? Pero te podría decir, no me pidas que hablemos de los tribunales, no me pidas que te No, diga de lo que yo pienso de la calidad humana
de muchos magistrados de este país, no me lo preguntes. Porque te diría que muchos de ellos están incapacitados para impartir justicia, desde el punto de vista humano. Técnicamente han aprobado una posición, no sé qué, pero luego haces un juicio con ellos, hay jueces maravillosos, como hay personas maravillosas en todos lados, ¿eh? Que no se me malentienda. Pero todavía hay muchos magistrados, como hay muchos políticos, como hay muchos sujetos que tienen en su mano un poder muy importante en nuestro país, que no están personalmente ni preparados ni están suficientemente desarrollados para las responsabilidades que ejercen. Esto es así. Por eso te digo yo que el cambio tiene que venir en lo personal. O sea, no es un problema solamente que digas, hay un presidente de gobiernos, pero hay un consejo de ministros, pero hay una oposición que articula un contrapeso. Y hay hasta un congreso de diputados donde se representan todos los partidos políticos. Pero es que tenemos hasta 17 comunidades autónomas con subgobiernos en todas las comunidades autónomas, con tantos otros parlamentos en cada comunidad autónoma, con tantos otros presidentes de comunidades autónomas, que se supone que con tanto gobernante debería haber algún gobernante inteligente, ¿no? Yo te digo, encuéntramelo. Encuéntramelo. Entonces, claro, entonces esto ¿por qué Porque la sucedido? justicia Porque no está determinada por la ética que tú mismo decías antes, ¿no? Porque tú hablabas del tema de la efectivamente bondad, de la compasión, etcétera, y pareciera que eso no es lo que determina el sistema de justicia. no formamos seres humanos, formamos personas que tienen formación sectorial. Tío que ha hecho la carrera de políticas, se supone que sabe políticas, pero no tiene ni pajotera de la vida. No sabe filosofía, no sabe otras cosas, que a lo mejor, no sabe literatura, no ha leído nunca un libro de no sé quién, no, pero no es eso todavía. Todavía podría haber leído algún libro y podría tener hasta 2 carreras. A lo mejor no tiene un bagaje humano realmente consolidado. Tendríamos que olvidarnos de formar autómatas o gente preparada para conducir la máquina y pensar más en individuos capaces de conducirse a ellos mismos. Es decir, tenemos que formar personas humanas, personas con valores humanos y personas que sepan estar en el mundo y que sepan qué es estar en el mundo, qué significa vivir, qué sentido tiene vivir. Y a partir de ahí tendríamos una sociedad en general con otro tipo con otras peculiaridades, con otras características que estarían más capacitadas para luego gobernarse entre ellas, ¿no? Pero eso pasa otra vez, como digo, por intentar que los individuos sean responsables de ellos mismos. Porque al final es muy fácil la cantidad de gente que hay viendo la tele, quejándose, que si el presidente del gobierno, que si tal, que si cual, que si este, que si el otro. ¿Y qué hacen ellos? ¿De verdad qué hacen ellos para ser mejores personas? No tienen interés en la religión, porque ya les han dicho que la religión no sirve para nada. Han dejado vacía de contenido la religión. La religión es un objeto para decorar tu casa. Una virgen que ha hecho no sé qué escultor. O sea, ya no tiene contenido material la religión. Nos la hemos cargado. Bien, hemos dicho, ¿qué es la ciencia? La ciencia son un montón de libros que han crecido, como decían, tanto, se han hipertrofiado tanto como conocimiento en sí mismo, que la gente ha perdido el hilo, ya no sabe, la gente no sabe física cuántica, por lo tanto no sabe ya qué significa del átomo no ha pasado, ¿sabes? Le suena del colegio, hay una cosa que es una unidad mínimamente invisible, que forma el ladrillo universal, que le llaman, pero no saben en realidad, porque no puedes saber física cuántica, no puedes saber matemáticas, no puedes saber historia, no puedes saber geografía, no puedes saber políticas, es imposible. Entonces, lo que tenemos es una diversidad de saberes tan grandes con individuos que están en casa, como te digo, que no tienen espíritu crítico, que se quejan de todo, pero que no dan un paso adelante, que si no se produce esa implosión que yo decía, lo único que nos vamos a encontrar es el fenómeno del rebaño. Es que hablan del fenómeno del rebaño hasta para lo del virus, ¿no? Que nos inmunicemos como un rebaño. Entonces, este es el gran problema. O sea, necesitamos gente que tenga una mínima capacidad para no cambiar las cosas. Primero cambiarse ellos mismos y las cosas ya las cambiaremos después. Aquí de hecho te hacen una pregunta en el chat que voy a aprovecharla. Dice, ¿qué haces para ser mejor persona? O sea, que en tu caso, ¿qué sugieres tú? Has dicho algunas cosas, pero me parece bonito que las podamos volver a traer un poco, ¿no? Bueno, eso es muy personal y no es porque no quiera contestar, que voy a contestar, pero es muy personal en la manera en como cada uno se ejercita para ser mejor persona, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, yo intento ser cada vez más tolerante con la gente.
Hay muchas maneras, otra vez estamos en lo mismo. Para mí siempre hay la vertiente práctica y la vertiente más interior. Para mí ser ser buena persona de verdad es hacerse ejercicio, es hacer ese ejercicio interior para descubrir cuál es el sentido que tiene al final estar vivo y estar en el mundo. Para mí esa es la principal responsabilidad del ser humano. ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me toca hacer? ¿Y cuál es el sentido de la vida y el sentido de que yo esté vivo? Pero bueno, eso es una cuestión o una inquietud personal mía que no tiene por qué compartir a todo el mundo, ¿no? Y que forma parte de mi responsabilidad esencial. Es decir, mi quehacer en el mundo y el qué soy yo en este mundo y qué diferencias hay entre mundo y yo y mundo pensar un poco en todo eso, ¿no? Pero bueno, esto alguien me podrá decir, bueno, pues esto es muy complicado. Bueno, en términos prácticos es muy sencillo, ser mejor persona, cuidar de mi familia, intentar, pero desde cosas muy complicadas hasta muy sencillas, ¿no? No decir palabrotas delante de mi hijo, ser mejor compañero de trabajo, ser más tolerante con la gente, intentar no ser una persona envidiosa, bueno, eso que decíamos de la compasión, ¿no? Intentar que las cosas que hagan la vida sean cada vez, estén, digamos, provistas de una mayor generosidad para con los demás y que no sean acciones tan egoístas. Yo creo que hay que intentar desplazar un poquito el ego del centro de atención y ser también generoso con los demás. Pero insisto, hay que ser muy egoísta en el punto de querer uno mismo saber cuál es su responsabilidad. Y eso es un ejercicio con tu ego contigo mismo, ¿no? Es una lucha que tienes con tu ego que te ha puesto una manera de pensar y tú te tienes que pelear con él. Y tienes que descubrir que tú y tu ego sois cosas diferentes, ¿eh? El ego es un pensamiento más, es una idea que yo tengo de mí misma también, de mí mismo que está en la cabeza. Y tengo que negociar con esa idea y la necesito porque me da una operatividad, ¿no? Si no, no tendría identidad. Pero uno tiene que negociar y tiene que trabajar permanentemente con esa identidad. Para mí eso es una función muy importante del ser humano, ¿no? Pero por contestarle a la persona que ha hecho esa pregunta, en términos prácticos, es facilísimo hacer un decálogo de cosas muy sencillitas para hacer cada día y ser mejor persona con los demás. Por ejemplo, Tú ayudar a has los demás. comentado, tú has comentado el tema de la compasión como, bueno, a mí me parece que estás tocando el tema de la ética, ¿ok? Que está como por encima o por detrás, digamos, de la moral. Es como una cosa un poco más grande que tiene que ver con la ética del sujeto, porque además hemos hablado mucho del individuo, pero el individuo que es consciente del colectivo. O sea, tú has hablado mucho de esto. Me parece que eso está dentro de tu propio concepto de la justicia. Y me pregunto dónde podemos meter el tema de la naturaleza e incluso el tema del universo, porque yo creo que está la ley natural y está la ley universal, o las leyes naturales y las leyes universales, y honestamente no sé qué hace eh, el colectivo y la humanidad en general con este otro grupo de leyes que no pasan necesariamente por lo simbólico, ¿Y sino que tú qué están ahí. diferencias estableces entre ley natural y ley universal? Yo lo que pasa es que cuando hablo de ley universal pienso ya en cosas mucho más globales como la física cuántica, la geometría sagrada, el hecho de que para mí lo natural está, yo lo limito al tema terrestre, al plano de la Tierra, a las leyes que se establecen dentro de la propia madre Tierra. En este planeta en particular hay leyes específicas, pero la ley universal está por fuera de la propia Tierra. O sea, yo estoy sentada en esta pelota ahorita y tú también en otra parte de la misma, en otro lado, pero esas son nuestras leyes naturales, pero fuera de las leyes naturales hay leyes que son cósmicas, hay leyes que son divinas también, o sea, hay otros ordenamientos, pero que también pasan por el orden, es decir, pasan por la ley. Hay invariantes, hay cosas que están ahí, hay cosas que están cosas que no vemos, que son invisibles, pero que aparentemente existen, Mm. como el simple hecho de que nacemos de algún lado, de que hay una conciencia a la que pertenecemos todos, eso que tú hablabas del interlocutor. O sea, hay cosas que son globales también. Yo Eso sí personalmente, que nos quedamos en las terrestres. no, yo personalmente, las leyes más terrenales que dices tú, y que tiene que ver, no sé, con la gravedad. Pues la gravedad es una cosa que está ahí y no puedo pensar mucho en ella, ¿sabes? Más allá de ser consecuente con la gravedad misma y cuando tengo que sentarme me siento en una silla porque si no me daría un porrazo, ¿no? Pero no tengo un interés, lo podría tener otra vez si, como decía antes, tuviera el interés sectorial de aprender física, ¿no? Porque la física me interesaba. Como la física me interesa, pero me interesa solamente
a otros efectos, porque yo me parece que la física cuántica, por ejemplo, es interesante porque tiene momentos de lirismo exacerbado, ¿no? O tiene momentos en los que uno se dessujeta, uno se excede a sí mismo, comprendiendo a veces, ahí se lee una noticia interesantísima que se ha descubierto ahora, o parece ser que se ha descubierto, una especie de registro que probaría que hay un universo en paralelo en donde el tiempo discurre al revés del nuestro. Entonces, a mí estas cosas me fascinan y me encantan, porque como a mí me gusta darle la vuelta a todo, de pronto cuando puedo llegar a casa y decirle a alguien o a mi mujer,